Dios les bendiga, hermanos y amigos que siempre están en sintonía con su programa Mundo Cristiano. Hoy viernes, sección juvenil. ¿Quién les habla? Su hermana y amiga Joana Ulises, quien está en compañía de nuestro hermano. Hola. Dios bendiga, Dalvin Carrasco por acá. El día de hoy tenemos un tema interesantísimo, como cada viernes tenemos un tema Bien interesante. interesante este Y tema. vamos directamente a los jóvenes, a recordarle a los jóvenes, joven, Dios te creó. Eres una creación de Dios y todos fuimos creados conforme a la imagen de Dios, y de eso vamos a estar desarrollando en lo adelante. Pero le vamos a recordar a cada uno de ustedes que nos escuchan que este programa es dirigido por la Iglesia Dios de la Profecía Central. Estamos ubicados en el Espaillat número 86. Tenemos servicios presenciales los martes con estudios bíblicos, jueves servicios evangelísticos, sábado servicios juveniles a partir de las 5:30 de la tarde y los domingos escuela dominical a partir de las 9 de la mañana y seguido de nuestro servicio de acción de gracias a partir de las 11 de la mañana, 11:10 de la mañana ya Sí, estamos iniciando nuestro servicio. Así que usted es más que bienvenido. bienvenido para compartir con nosotros la palabra del Señor, escuchar la palabra, presentar adoración colectiva a nuestro Padre Celestial. Y esto es un llamado también que se le puede hacer específicamente a los jóvenes en los fines de semana. Es Así bueno es. que escuchen la palabra del Señor para que ésta pueda transformar su vida y participar y venir a ser parte de la familia del Señor. Sin más que agregar, Dalvin, de las informaciones, siempre dándole gracias a ustedes por la sintonía, por esos comentarios Así es. de me gusta o de siento que deben de mejorar. Eso es necesario, es parte de nosotros y nos gusta. Gracias por siempre estar ahí, las damas mayores de nuestra iglesia, los caballeros también y los jóvenes también, gracias, y de los que no son de nuestra congregación, gracias por siempre estar ahí. El día de hoy vamos a hablar, a recordar a los jóvenes. Joven, Dios te creó. Somos hechos a imagen de Dios, dice la palabra del Señor, pero hay una historia que debemos de recordar, y Dalvin, a medida que planteábamos el tema del mes, o nos plantearon el tema del mes, de hablar del Dios creador, siempre decía, pero vamos a volver a hablar del libro de Génesis. Siempre Es hay que como volver ahí. que este libro debe de primar en nuestra vida, porque es el inicio de todo, Es, del Dios creador, de cómo fuimos creados, de cada cosa, cada detalle que Dios creó de nuestra historia. es de hecho el libro que marca las bases de toda la historia que es contenida en la Biblia. Y podemos ver Exactamente. cómo partes que se hablan en él van de hecho se cumplen en Cristo, se ven en Cristo Exactamente. desde ahí. Pero para iniciar, el libro de Génesis Ujú, proviene de la palabra hebrea que es Breshit, que ujú. literalmente significa inicio o principio. Y en este, como decíamos, se contiene todo lo que va de todo lo que va a tratar o centra las bases de quién es nuestro Dios. Y un punto que mencionaste, Dalvin, que me gustó mucho, y es que a veces hay muchos que son lectores del Antiguo Testamento, otros son muy lectores del Del Nuevo nuevo. Testamento, pero como tú mencionas, el Nuevo Testamento nunca deja de fuera el Génesis, el Antiguo Testamento, cada uno de estos libros, porque como bien marca, se están cumpliendo. Es como la continuación, lo cumplido. Es que sí, de hecho, es el antiguo pacto y en Cristo es el Exactamente. nuevo pacto. Y Cristo mismo dijo, no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y Exactamente. vemos como los libros que componen, y de hecho, me gusta mucho que en Cristo Mateo lo llega a mencionar como el hijo de, no, no dice el hijo de Dios, sino hace la aclaración con cosas que se ven en el Antiguo, Ujú. en Génesis de hecho se Exactamente. ven El cumplimiento. para que vean cómo se cumple. Entonces, desde aquí podemos ver cómo desde la creación Dios está marcando pautas para el inicio. Ujú. Pero vemos que en Génesis lo que se habla, el primer capítulo es de la creación, de Dios, Sí. de cómo Dios creó todo. El versículo más conocido. En el principio Sí. creó Dios. Ujú. Y me gusta porque lo que vemos aquí básicamente es cómo Dios transforma, aparte de todas las discusiones que hay acerca sobre si se hizo en tanto Ujú. tiempo, si fue evolución o creación, El el origen. origen de cómo fue, pero ¿O básicamente lo cuál que es la quiere teoría que más se podría creer? la teoría más acertada, Ujú. porque hay muchos debates entre los que creen y no creen, y también dentro de los que creen hay varios debates, Ujú. pero básicamente todo lo que quiere decir el Génesis, o hablar el Génesis, es de cómo Dios es el creador y el que sostiene todas las cosas, cómo Dios cambia del desorden o de la oscuridad al orden y a la vida. Que esto lo podemos ver Exactamente. en Génesis 1:1, cuando Ujú. dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. O sea, Dios ah, transforma todo para darle forma a todo eso. Y me gusta esta parte porque lo que implica es que hay un Dios que es
que es externo al tiempo. Es un Dios que crea el tiempo. O sea, que Él no está regido por las leyes que Él mismo creó, que eso es un tema de debate también. En el inicio se ve como Dios, un Dios que ha existido por siempre, crea todo lo que nosotros conocemos. Así mismo establece la palabra de Dios y como menciona de que Él creó el tiempo, yo más bien diría que en Él está el tiempo. Y algo que queremos enfatizar es que Dios creador, el Dios creador que nos establece la palabra de Dios es que siempre ha existido. Así donde es. tú mencionaste la palabra clave, que es donde se sustentan todas las cosas desde el inicio. Dios creó los cielos y la tierra. ¿Y por qué recordar esto? Porque es que muchas teorías tienen varios fundamentos que no están en el contexto de la palabra, pero al final se basan en lo que establece la palabra del Señor. Y el punto importante, después de esta pequeña introducción del Dios creador y el principio que creó los cielos y la tierra, hay una parte muy importante en esa creación que el Señor hizo. Así es. De crear los cielos y la tierra, los animales, y cada día ir creando, porque ahí lo vemos, y en el segundo día creó Dios y vio que era bueno. Paso por paso. Entonces, hay una parte muy importante que es en el Génesis 27, que dice, Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra Así lo creó. es. Tú sabes que cuando leía esta palabra, Dalvin, el día de hoy veía un video y veía cómo normal se están presentando las familias en el hogar de un mismo sexo, las relaciones, como si fuera lo normal. Y veía y recordaba que dice la palabra del Señor, varón y hembra lo creó, a imagen suya los Exacto. creó. Entonces la pregunta sería, a imagen, ¿qué quiere decir imagen de Dios? Primero que nada, ahí hay que destacar que cuando se habla de hombre y mujer, se está hablando de dos cosas. Primero de los géneros, de hombre y mujer, Exactamente. y también se está hablando de dos partes, que el nombre en hebreo de Adán significa humanidad y el de Eva significa vida, dado que los hijos de Adán, hablando de la humanidad, y de cómo la mujer es la dadora de vida. O sea, y primero que nada me gustaría decir que estábamos hablando de esto, de qué significa eso de imagen de Dios. Sí, porque lo escuchamos y a veces lo confundimos de que nos parecemos físicamente a Dios. Físicamente, pero no es así, porque de No. hecho hay escritura que dice lo invisible de Dios se hace claramente visible. Me encanta Exactamente. Romanos 1:20. Se hace claramente visible en la creación. O sea, Dios no es material, Dios no es físico, no tiene brazos como nosotros. Y hay ciertas explicaciones a esta parte de que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Primero que nada se dice que, mencionando una de ellas, que fuimos creados imagen y semejanza de Dios porque fuimos hechos tal como Dios era. Cuando dice, cuando se refiere a hagamos, está hablando de la Trinidad, Claro. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y en esta parte lo que quiere decir es como que el hombre está compuesto por lo mismo, cuerpo, alma y espíritu. Exactamente. O sea, esa es una de las interpretaciones de cómo Dios creó al hombre basado en esa relación que tenía él consigo mismo. Y una parte muy importante que cuando hablamos de la imagen de Dios es que muestra su racionalidad, su moralidad, su voluntad, en el punto que hace que el ser humano sea la imagen de Dios representado de Él mismo. Podemos decir, así que nuestra razón, existencia, es mostrar la existencia de Dios, el resultado de ser imagen de Dios, de Sí. ser racionales, de tener moralmente nuestra moralidad, es reflejar la existencia del Dios creador. Dios, de hecho, Dios nos creó como un reflejo viviente de Dios, un reflejo en la tierra, Exactamente. y nosotros fuimos llamados a eso. De hecho, cuando se dice a Adán que se enseñoree de la tierra, es dando un reflejo de cómo Dios se enseñorea de todo lo que existe y poniendo a Adán como ese cabeza, ese representante de Dios en la tierra. Exactamente. O sea, esa imagen de Dios que Dios puso en la tierra. Exactamente, y esa es la pregunta, o no pregunta, es el planteamiento de decirle a los jóvenes de que somos creación de Dios para glorificar a Dios y demostrar de la existencia de Dios. Y hay un punto importante, Dios no creó a su imagen y semejanza, y ahí entra el pecado, cuando ese diseño original fue totalmente distorsionado por el pecado. Así es. Entonces ahí de los temas que hemos hablado, Dalvin, de volver al diseño, de retornar al diseño, o encaminarnos al diseño, es cuando venimos a formar parte y buscamos la santificación de Dios en nuestras vidas. Pero sí fuimos de antemano, desde el Exacto. principio, el plan de Dios, fuimos creados, hechos a imagen y semejanza de Dios, para alabanza de su gloria. Así es, de hecho eso es un debate que no tenemos los cristianos entre nosotros, que es que todos fuimos creados a imagen de Dios,
pero que el pecado corrompió ese diseño original que Dios hizo, no solamente de la familia, porque desde el inicio se rompió eso de Adán y Eva, la relación con los demás, sino nuestra relación con Dios, ese reflejo que somos de Dios, fue cortado por el pecado y desde ese punto fue que fue dañado todo el camino. Exactamente, asimismo dice la palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Dios, que es la imagen de Dios. Así es. Si vemos y ahí vemos el planteamiento de que por causa del pecado no podemos ver la imagen de Dios, porque hablamos de una imagen perfecta, Es de una cierto. imagen sin tacha, que es la imagen que es la que se nos dio a nosotros. De hecho, esta parte me gusta porque hay tres como explicaciones, como te decía. La primera es de somos cuerpo, alma y espíritu, como Dios es trino, pero en uno, igual que nosotros somos tres en uno. Ahora bien, hay otra explicación que es la imagen funcional, o sea, cómo el hombre se relaciona con sus congéneres, con los demás humanos, y basado en lo que el hombre hace, que es lo que decía. Dios puso al hombre en la tierra para que se enseñoree, así como Dios es el reflejo. Y me gusta tomar el ejemplo de los padres y los hijos. Hay un cantante famoso, Rubinsky, que él decía que los no cristianos entienden, o un no cristiano le dijo que él entendió que Dios era padre cuando él fue padre. Okay. O sea, él puede entender cómo es que Dios cuando se relaciona. estaba cumpliendo el rol de Cuando padre. estaba cumpliendo el rol del padre, él entendió que era lo que se sentía Dios con nosotros. Y ahí fue que él entendió, ok, es una responsabilidad, es un peso que tiene. Y ahí es como ser imagen. Por eso me gusta cómo Dios hace el rol de, es Dios creador, Dios, pero también es Dios hijo. Y Dios Espíritu Santo, que es la relación entre los dos. Y esa es la imagen que podemos ver cuando un padre y un hijo están en relación. O sea, se cuidan, que es lo que hay entre ambos, lo cuida el hijo al padre, y ve el hijo ve en el padre ese sostén, esa guía. Exactamente, como mencionaste al inicio, donde se sustentan todas las cosas es nuestro Dios creador. Así es. Y tú estás hablando de Dios Padre, tú sabes que tenemos un tema así en la próxima semana acerca del Dios Padre, sí. Tú sabes que dice también la palabra del Señor de que nosotros, en el 2 de Corintios 13, 18, pero todos nosotros, con rostro descubierto, contemplamos como un espejo la gloria del Señor. Estamos siendo transformados en la misma imagen de Así la es. gloria, de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu Santo. Si recordamos y vemos la imagen, somos transformados en la misma imagen, o sea, desde el inicio, en esa imagen vamos a ser transformados luego de la caída. Así es. Luego de la caída podemos ver nuestra cara, rostro descubierto delante del espejo, para ser transformados en esa imagen de gloria que Dios puso de antemano, pero por el pecado cayó, y vamos a ser transformados en eso, de gloria en gloria, por medio del Espíritu. Y algo que me gusta de la palabra del Señor Darwin, es que una cosa no deja de fuera de otra. No. Cuando hablamos de la imagen del Señor y vemos la historia por la caída, que debemos de retornar a Él, sin el Espíritu Santo no lo podemos hacer, para poder darle gloria y alabanza a nuestro Señor Jesucristo. Y también en este proceso podemos ver también la misericordia del Señor, que aún nos crea imagen y semejanza, a un inicio hermoso, porque vemos la historia de Génesis, vemos cómo todo se creó perfecto, cómo Dios vio que era bueno. Entra el pecado y caemos, y ahí entra la misericordia, bondad de Dios y gracia para restaurar esa relación y esa imagen. De hecho, me gusta eso que dices, que es que Dios lo creó todo bueno, porque de hecho, en un principio, Dios era que decía que era bueno. O sea, decía, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno esto, y lo dicen 7 veces distintas en el Génesis. Pero también dice que Dios vio que no era bueno que el hombre esté solo. O sea, desde el inicio Dios estaba marcando qué era lo bueno y qué era lo malo, moralmente hablando. Exactamente. ¿Qué pasa con el pecado? Que cuando se le pone delante de la decisión, y eso es lo que nosotros llamamos, o tenemos la base, que es el libre albedrío, que es el hombre, en su capacidad de hombre, tratando de elegir entre una vía y otra. ¿Qué pasó en ese momento, en ese punto? El hombre decidió o seguir la línea de Dios, que Dios es que dirige qué es bueno o malo, o yo hacerlo por mi propia cuenta. Y en ese punto es que se rompe y el hombre empieza a definir él el bien y el mal. ¿Qué pasa? Cuando uno define qué es el bien y el mal y no lo hace Dios, se da toda esta situación donde vemos que
por cosas que me convienen, yo hago esto, por lo que no me conviene, hago esto, pero es muy variable cuando porque lo si lo hacemos. vemos desde ese punto es porque nosotros tomamos decisiones egoístas, Exacto. dependiendo de qué me gusta, qué no me gusta, con qué me puedo sentir bien. Y tú sabes, Darwin, que hablar del libre albedrío, que no es específicamente el tema, pero es un tema de mucho debate, Sí. porque la gente entiende de hacer lo que yo quiera, y el libre albedrío ahí lo podemos ver, no se plantea literalmente, pero No, lo en la podemos ver, Biblia. y dice que, o se establece, que el libre albedrío era cuando tú tenías la capacidad de decidir por Dios desde el Exacto. inicio. Entonces, por la caída, ya tú no puedes decidir por Dios, sino que Él te elige a ti. Ahí De, entra la parte. de hecho, eso es un tema también de debate porque no se dice textualmente, pero haciendo una relación sana de Exactamente. algunos, de toda la Biblia, de hecho, porque vemos como en el Nuevo Testamento también dice, elijan lo bueno, que busquen todo Exactamente. esto. O sea, de hecho, en el Antiguo Testamento se menciona. Y que naturalmente nosotros no elegimos No lo bueno por elegimos la lo bueno, caída. exacto. Se ve, pero lo que digo del libre albedrío es que tomando básicamente la Biblia tal cual, podemos interpretar que Dios, aunque conoce las decisiones del hombre, no interfiere, deja que el hombre las tome. Pero Exactamente. Dios idea el camino para volverlo a traer. Exactamente. Tú sabes que aquí tengo escrito que dice, Dios nos creó como hombres y mujeres a su propia imagen para que lo conociéramos, lo amáramos, viviéramos conforme a Él y lo glorifiquemos. Y lo correcto es que hemos sido creados por un Dios para su gloria, para que vivamos para su gloria. Y este es el llamado, joven, eres una creación de Dios. Dios te creó. ¿Para qué? Para que le amaras, para Así que es. vivieras conforme a Él, para que le glorifiques su nombre y sobre todo, esencial, Dalvin, para que tú conozcas a Dios. De hecho, hay una parte que me interesa mucho, que es que Dios nos creó a su imagen invisible, a su imagen, como dice Colosenses 1:15, pero también nos creó para que fuéramos la imagen de su Hijo. De hecho, lo dice en Romanos 8:29, si lo tienen por ahí lo pueden buscar, pero lo que básicamente Dios nos hizo a imagen de Él es para que nosotros reflejemos la imagen de su Hijo. Exactamente. Y el Hijo dice, o sea, debemos de imitarlo a Él. Exacto. ¿Cómo vivió su Hijo? ¿Cómo representó? Él era el Evangelio. ¿Cómo nos Exacto. corresponde a nosotros presentar la vida de Cristo? Pero sobre todo, no solamente con decirlo, sino con nuestras acciones. Así es. Así como Él decía, sean mansos y humildes como yo soy humilde. Sean santos porque soy santo. O sea, busquen así mismo como establece la palabra del Señor. Busquen lo correcto, lo santo, lo amable, lo honorable que establece la palabra del Señor, porque así vivió Cristo. Exacto. En un cuerpo de hombre, pero 100% para glorificar a Dios. Tú sabes que Exacto. aún siendo el Dios, Él siendo, o sea, estando en un cuerpo y siendo Dios, Él no escatimó eso, sino que cumplió con los requerimientos que tenía, se despojó de esa gloria, vamos a Así decir, es. y le brindó la gloria al Dios que estaba en los cielos, al Dios Exactamente. creador. Aun cuanto más nosotros, que somos simples seres humanos. De hecho, me encanta eso porque ahora recordando, Cristo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, literalmente es la imagen de Dios. Cristo es la imagen de Dios y nosotros estamos siendo llamados a ser imagen de Cristo. O sea, literalmente Pablo dijo, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Pero él decía, yo intento ser, básicamente era eso. Eso me gustaba de Pablo, que era como totalmente honesto, que Sí. no he pretendido haberlo alcanzado todo, o sea, hacer la imagen perfecta. Tengo mis debilidades y lo veíamos en la palabra del Señor, que aclamaba por eso y el Señor le decía, yo me voy a gloriar en medio de eso. Así es. Entonces, nosotros debemos de comprender y sobre todo conocer la palabra del Señor para poder ser imitadores de Cristo, reflejando la imagen de Dios en la Así es. tierra, dando a conocer al mundo de que nuestro Dios creador es verdadero, de que somos su imagen, de que somos su reflejo aquí en la tierra, en lo honorable, en lo justo, en todo lo bueno. Que no vamos a fallar, que no vamos a pecar, que no vamos a cometer una falta. Vamos a hacerlo. Sí. Vamos a caer por nuestra humanidad, pero sabemos y reconocemos que podemos volver al Padre y que sabemos que esa imagen va a ir trabajándose nuevas veces en nuestra vida para restablecerse por causa del pecado. Conozcamos nuestro origen, conozcamos de dónde venimos, conozcamos quién nos creó, que es lo más importante, porque yo puedo decir
que yo vivo con mis padres y yo conozco a mis padres, pero si yo no conozco la historia de mis padres, como que no tendría Exacto. sentido. Eso es importante. Nosotros como hijos nos sentamos, papi, mami, ¿qué ustedes hacían cuando pequeños? ¿Cuál era su enfoque o cómo se conocieron? Es bueno conocer esa historia porque tú te relacionas más. Y ahora que me llega, una cosa es tú conocerla y otra cosa es vivirla o hacerla. Cristo mismo dijo, si ustedes fueran hijos de Abraham, las cosas que Casi Abraham habrá. mandó, ustedes la harían. O sea, es conocer y vivir en base a lo que uno ha leído y ha estudiado de la palabra de Dios. Exactamente. Y preocuparse por estudiar y leer lo correcto, Dalvin. Así es. Porque hay muchos movimientos, como hablábamos al inicio, en cual van muchas teorías que al final no son las correctas. El punto es que vayamos a la palabra del Señor y conozcamos a ese Dios creador, que es importante día tras día conocerlo. No es que nosotros vamos a decir completamente y vamos a llegar a la mente de Dios, no, porque es un ser muy superior a nosotros. Pero si nos vamos a encaminar y vamos a poder tener la mejor relación con nuestro creador. Joven, no te olvides de que tú no creas que tú eres autosuficiente, que tú dependes de tus capacidades, que tú dependes de las habilidades que tú tengas o que yo soy suficiente. No, yo lo puedo, yo hago. Yo lo puedo hacer todo y muchas veces caemos en ese engaño del enemigo. Tú tienes un Dios creador que sustenta todas las cosas en sus manos. Así es. Está la voluntad de Dios ahí para que nosotros la vivamos y que sea de agrado al Señor y sobre todo recordar que fuimos creados para la gloria de Dios. Si usted está haciendo a imagen y semejanza de Dios, cualquier cosa que usted haga, recuerde que es para la gloria de Dios. Si usted está tomando agua o está comiendo, recuerde que es para la gloria de Dios. No es que me lo estoy inventando, lo dice la palabra de Dios. Sea que coman, sea que beban, que todo sea para la gloria del Señor. Y para eso vivimos y debemos de centrarnos en eso. Pero es esencial que conozcamos el Evangelio, que prediquemos la palabra, que hablemos con teoría, con base, cosas que sustenten lo que nosotros estamos viviendo, para que seamos coherentes. Así es. Eso establece la palabra del Señor. Dalvin, tú sabes que hoy ya terminamos por hoy. Terminamos pronto. Sí, terminamos el día de hoy un poquito rápido, pero gracias por estar en sintonía con nosotros, esperando jóvenes específicamente. Y no es que los ancianos no se pueden disfrutar de este tema, o no ancianos, los más mayorcitos. Los jóvenes de corazón. Exactamente, recordar que somos creación de Dios para la gloria del Señor. Así es. Que recordemos esto y lo tengamos pendiente de que mujer, hombre, Dios nos creó para su gloria y para su honra y que debemos de vivir conforme a este diseño para que glorifiquemos al Dios creador y para que el mundo crea. Así es, en Él, debemos ser luz al mundo. Exactamente, para que el mundo pueda creer en el Dios que nos envió. La semana que viene tenemos un tema sumamente interesante, así que esperamos que este haya sido de edificación para su vida. Para su hermana y amiga Joana Ulises, ha sido un placer. Para Dalvin Carrasco ha sido un placer estar con ustedes. Así es, así que nos vemos en otra próxima entrega. Dios les bendiga. Chao, chao.